Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor. Granados, Carol. Presente, doctor. Vayan organizándose, por favor. Vamos a llamar lista. Bien, doctor. A ver, unos minutitos aguardaremos. Todavía faltan varios, ¿ya? Vayan organizándose todavía, Carol, ¿ya? Atención, voy a llamar lista. Aguilar. Valderrama. Chipana. Presente, Alicia. Chura. Presente. Flores. Gómez. Presente, doctor. Granados.
Llampa. Presente, doctor. Granados, presente, doctor. Sí, sí, ya le puse Granada. Llampa. López. Presente, Así. doctor. López Kimberly. Presente, doctor. Mamani Núñez. Presente, doctor. Mena Aldrin. Miranda Alex. Presente, doctor. Molina Mari. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Montaño Ariel. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Montes Linet. Presente, doctor. Mosqueira Marco. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Nina Juani. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Zamírez. Oscar. Solís Daniel. Torrico Presente, doctor, buenas noches. Solís. Sí, doctor, presente, buenas noches. Buenas noches. Torrico Cristian. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Vallejo Cecilia. Presente. Vallejo Sandra. Buenas noches, presente. Buenas noches. Vargas Carlos. Vargas Irma. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Vargas Willy. Doctor, buenas noches. Presente. Villarruel Carreño. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. ¿Hay alguien que se saltó? Posta, ¿no? Son ahí, a ver, 20. Son 22 asistentes, falta uno. ¿Quién nos respondió la asistencia? Doctor, hace unos minutos, hace unos segundos, está respondiendo al WhatsApp la compañera Ramos, Aguilar Ramos. Bueno. Ya, por favor, no se olviden colocar su nombre en el chat, pese a las que se llama esencia. Cada reunión de Zoom tiene este chat para que se pueda descargar también. Entonces tenemos doble descargo de la asistencia. Ya, hoy día vamos a empezar la sesión de exposiciones. Hoy exponen el grupo 1 y 2. Estos ya han preparado. Entonces vamos a dar inicio con el primero. Esta primera reunión seguramente vamos a concluir en la segunda reunión y vamos a hacer una ronda de preguntas. Espero que participen en las preguntas y después empezamos con el grupo 2. El grupo 3 y 4 también se les ha repartido, que es para la siguiente clase, ¿ya? Ya está habilitado para que puedan compartir, Sí, doctor. ¿ya? Necesito que su persona me haga anfitrión para compartir el video. Ya está habilitado. Ahí.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 1. Nos tocó el tema de la tipicidad y su ausencia. La tipicidad implica la adecuación de una conducta a las premisas que detalla la legislación sobre un delito. Si la acción que se ejecuta una persona de forma voluntaria encaja con la figura que describen las leyes como delito, se habla de tipicidad del hecho cometido. Como ejemplo, podríamos tomar el caso de un hombre que dispara en la cabeza a otro y lo mata. Dicha conducta se ajusta con el tipo penal que describe la ley. La tipicidad, por lo tanto, indica que la persona en cuestión incurrió en un delito de tipo penal. La tipicidad se puede enfocar desde varios puntos de vista, como por ejemplo, el de tipo sustantivo es la descripción de una conducta en la que se asigna una pena. La tipicidad como adjetivo es la característica de una determinada conducta de ser adecuada a la descripción del tipo. Aparte de estas concepciones podemos señalar la del tipo subjetivo, que hace referencia a lo que es la actitud psicológica que posee el presunto autor del delito. Del tipo objetivo, que es el conjunto de características que son necesarias que se cumplan en lo que es el mundo exterior al citado sujeto. Los hechos cometidos por el hombre para que se puedan sancionar con una pena deben estar descritos dentro de la ley penal. Ernesto Belling, profesor de la Universidad de Múnich, es el primero en referirse a la palabra tipicidad, que en alemán significa Tatbestand. Fue en 1906 que se aludía a la figura de un delito del tipo. La relación de la tipicidad con los demás elementos del delito. Los elementos del delito que guardan entre sí todo tipo de relaciones propias de objetos y de esta naturaleza son la tipicidad, culpabilidad y antijuricidad. Doy paso a mi compañera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a exponer tipicidad de acción. La acción debe ser típica porque esa es la esencia de la tipicidad. Toda acción, por más antijurídica que sea, si no se adapta a los tipos legalmente establecidos, para el jurista significa una acción no punible. En otras palabras, podemos decir que la tipicidad es un acto humano voluntario ejecutado por un sujeto que figura como delito ante la ley penal. Es la adecuación del acto humano voluntario al tipo penal. Si esta acción se adecua completamente a este tipo penal, es indicio de que es un delito. La antijuricidad es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionado o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el derecho. Expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico o lo dispuesto por la ley. Con relación a la tipicidad y la antijuricidad, Belling dice que la antijuricidad se presenta independientemente de la tipicidad. Esto encierra un juicio de valor referido a la norma. Mayer dice que si bien la tipicidad no decide la existencia de la antijuricidad, puede considerarse un indicio de ella. Immerger nos dice que la tipicidad denota con su sola presencia la existencia de la antijuricidad. Esto, en resumen, la antijuricidad es lo contrario al derecho. Doy palabra a mi otra compañera. Continuando con la exposición, tipicidad y culpabilidad. Para comprender la acción cualificativa de la tipicidad sobre la culpabilidad, es suficiente advertir que el delito de homicidio, por ejemplo, no puede construirse juntándose el ilícito. Muerte de un hombre al dolo de prevaricato. La culpabilidad ha de ser correspondiente al delito que se trata. O sea que cada delito tiene su culpabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo dar una condena por robo que por asesinato, y tampoco se puede dar una misma sentencia por asesinato, porque puede haber asesinatos que no han sido realizados intencionalmente. Ejemplo, cuando alguien reacciona en defensa propia, va a ser diferente a aquellos asesinatos donde han sido hechos voluntariosamente, como el caso del joven Anakin.
La culpabilidad es característica del tipo legal y debe formularse en el tipo injusto, distinguiéndolo con el tipo de culpabilidad. Importancia de la doctrina del tipo. La tipicidad cobra importancia por cuanto revisa misión de garantía para la comunidad, la de no ser perseguidos penalmente por conductas que no tengan características de la tipicidad. O sea que la importancia de la doctrina de la tipicidad está determinada por la función garantizadora que está referida constitucional al principio de legalidad. O sea que la tipicidad nos va a garantizar a no ser perseguidos por cosas que no estén dentro de nuestra Constitución. Es importante aclarar que aquellas acciones que se acomodan a las previsiones de la ley penal en los tipos de delito que contiene la disposición constitucional son merecedoras de sanción o pena. O sea que toda conducta que no se encuadre a los tipos establecidos a un hecho antijurídico no son objeto de sanción alguna. Un ejemplo podría ser la prostitución. Uno es libre de prostituirse sin ser un delito. Nadie está obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no mandan, ni a privarse de aquellas no prohibidas. Como ya dijimos, no está prohibida la prostitución. Otro ejemplo sería el ciberacoso, que no está tipificado en nuestro país. Otra función que cumple la tipicidad es la de servir garantizar procesal que se da cuando un sujeto cualquiera comete un delito. Es conducido al juez instructor, analiza si el acto cometido existe dentro del Código Penal. Si lo hayan dentro de esto, se acomoda a un tipo penal. Luego de esto se encuentra inicio de culpabilidad para que el individuo pase al juez de partido, quien goza de poderes jurisdiccionales, quien dictará la pena correspondiente. Pese a ello, puede apelar la sentencia y en caso de confirmarse dicha sentencia puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia para la nulidad de la sentencia. O sea que cuando alguien comete un delito, como por ejemplo el asesinato, lo van a llevar a la fiscalía para ver si este delito está dentro del Código Penal. Y una vez que se determine que ese delito está dentro del Código Penal y es culpable, lo van a remitir al juez de partido, que es quien le va a decir cuál va a ser su sentencia, y la persona a la que se está procesando no va a estar conforme con la sentencia que le ha dado el juez. Este puede apelar su caso y asistir a la Corte Suprema de Justicia para que se anule las sentencias que le han dado y le dicten una nueva sentencia. Doy paso a mi siguiente compañera. Doctora, buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con el tema, la tipicidad como límite de la antijuricidad. Esto nos dice, todo acto calificativo como contrario del derecho la antijuricidad es lo contrario del derecho. Todo acto calificativo como contrario del derecho no es suficiente para que sea sancionado penalmente, por cuanto existen acciones antijurídicas que no merecen sanciones, porque no están identificados a un tipo penal. La tipicidad, la antijuridicidad nos dice que es lo contrario. Por ejemplo, es cuando es un robo involuntario, no hay una pena. Y ahora en la tipicidad es cuando existe para que una acción opere como presupuesto de imposición de la pena, cumple la importancia y la función. Así, por una parte, limita la extensión del plus, del ius puniendi, o sea que no se podría castigar con una pena más que las conductas típicas. Es decir, las apariencias designadas en los tipos establecidos de este modo garantizan que hemos expuesto. Nos dice que la tipicidad es cuando hay una ley, ya es la ley que tenemos que cumplirlo. Es lo contrario que la antijuridicidad. Y también podemos hablar de los elementos del tipo, que esto nos habla que se divide en tres partes: el objetivo, el subjetivo y el normativo, que va a explicar mi compañera. Continuando con el tema, los elementos objetivos. Los elementos objetivos son los puros elementos que están hechos de tipicidad. También el término de objetividad
quiere decir que se limita a dar a conocer un resultado, descripción o hecho. Los elementos objetivos se identifican con la manifestación de la voluntad en el mundo físico. También de ellos depende la ley para poder describir las determinadas conductas que se dirigen a la pena. Sobre todo hacen referencia a objetivas que no coinciden con la antijuricidad. Esto quiere decir que es también objetivo del delito y que el juicio resulta de una contratación de conducta y lesión puesta en peligro de un buen jurídico tutelado por la ley penal. Un ejemplo claro de un elemento objetivo está el homicidio o lesiones. Seguido de eso tenemos los elementos subjetivos. Los elementos subjetivos hacen referencia al sujeto activo. El sujeto activo está compuesto por la figura delictiva, tiene una relación con la culpabilidad, está ligada al dolo y sobre todo tiene una culpa que reconoce el mismo sujeto. El término de subjetividad es el análisis que parte de la opinión o interés propio. Su elemento general en sí es la culpabilidad o en ocasiones suele añadir la exigencia del dolo. La palabra objetivo quiere decir que se trata sobre la percepción, opinión o argumento que es de un pensar propio al sujeto. Un ejemplo claro de elemento subjetivo tenemos el caso del delito del rapto. En este elemento se toma en cuenta las intenciones o proposiciones del delincuente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar sobre los elementos normativos. Se puede definir como aquellos elementos que para su comprensión requiera una interpretación jurídica por parte de quien ha de aplicar la ley. Es decir, que estos elementos solo pueden ser comprendidos mediante un proceso intelectual o valorativo. La tipicidad es un elemento básico de los elementos esenciales de la conducta delictiva. Toda acción que no reúna las características contenidas en la figura legal de la parte especial del Código Penal no es delito. La ausencia de la tipicidad puede resultar por no ocurrir un elemento particular o específico, o que le falte la forma de culpabilidad requerida por el tipo, o del consentimiento de los casos que tiene eficacia. Eso sería todo, licenciado. Gracias. Doctor, buenas noches. Así culmina la presentación y defensa del tema 11, la ausencia y tipicidad del grupo número 1. A ver, Chura. Chura. Presente. Gómez. Gómez. Ay, presente, doctor. Granados. Presente, doctor. López Ariana. Presente, doctor. López Kimi. Presente, doctor. Solís Daniel. Presente, doctor. Los 6 han trabajado, no han fallado ninguno, ¿no? No, doctor. Todos trabajamos grupalmente. Perfecto. Bueno, un poquito corto la exposición. Para futuras exposiciones, por favor, tienen que ver de ser más pausado, darle algunos ejemplos, cosa que tengamos, digamos, más cobertura del tiempo, ¿no? El video son 13 minutos.
bastante rápido. ¿Ya? Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero un poquito comentarles cómo va a ser esta modalidad del segundo parcial. Eso no habíamos hablado. Van a realizarse las exposiciones, 2 exposiciones por clase, ¿ya? Y vamos a ir presentando las diapositivas, el informe, que ya se ha pasado al grupo de WhatsApp. Cada persona tiene que descargarse. ¿Cuestionario hicieron, Carol? Pasamos ya todo lo material de... Perfecto. Entonces tienen que presentar el informe, las diapositivas y un banco de preguntas con sus respuestas respectivas de cada materia. Todas preguntas de desarrollo, ¿ya? Que les va a servir como banco de preguntas para el examen del segundo parcial. ¿Ya? ¿Qué más? Estos trabajos, pues, las diapositivas se van a subir a la plataforma Moodle. No ahora, todavía tengo que crear. Yo les voy a avisar con debida anticipación. La cosa que todos los estudiantes del grupo deben subir, no una persona, sino todos. ¿Ya? Se les está avisando con anticipación. También la subida se va a hacer con anticipación respectiva. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí del grupo o cualquier alumno? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bueno. No, doctor. A ver, ¿sí? No, doctor, no hay dudas, no hay preguntas. Ah, ya. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas sobre la exposición. Dudas, preguntas, comentarios. A ver. Marco, ¿alguna pregunta a sus compañeros? Doctor, bueno, una duda más para despejar y puedo poder formular una cuestionante. Los preguntas tienen que ser en base Un poquito más fuerte, por favor, no lo escuchamos bien. Marco. Decía, doctor, las preguntas tienen que ser base enviado al grupo o se puede formular una pregunta libre. No, virtual. Tiene que subirse todo el día de la exposición. Hoy día está exponiendo el grupo 1, hoy día tiene que subirlo al grupo de WhatsApp para que el resto de los estudiantes puedan tener el contenido del trabajo del primer grupo. ¿Ya? Ahora, el grupo 2, de la misma manera, tiene que hacer lo mismo. El grupo 3 y 4 lo harán la siguiente semana. ¿Alguna pregunta respecto al tema de la exposición? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, a ver, para cualquiera del grupo. Tipicidad, definición y un ejemplo, por favor.
Doctor, podríamos interpretarlo básicamente como una clasificación de los delitos. Eso sería en términos más coloquiales, digamos. Como ejemplo, podríamos de la tipicidad, el tipo penal, el tipo procesal, el tipo civil, son totalmente diferentes uno de otro, doctor. A ver, la tipicidad es inherente solamente a materia penal. ¿Qué es tipicidad? Doctor, la tipicidad es la adecuación del acto humano y voluntario o involuntario, efectuando por el sujeto a la figura desorbitada por la ley como delito o falta. Un ejemplo sería el robo. Ya. A ver, ¿tienen a la mano alguno el Código Penal? Sí, doctor. A ver, ¿podría dar lectura, por favor, al artículo inherente al robo? Doctor. Marco, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor. A ver, mientras que busca a su compañera, a ver, le escuchamos. Bueno, basado en el concepto expuesto por el compañero, que menciona, ¿no? Que la tipicidad es la adecuación de un hecho cometido, ¿no? A la descripción. Que de ese hecho se hace justamente, ¿no? En la ley penal. Mi consulta, bueno, parte de lo siguiente. ¿Quién determina justamente, ¿no? La tipicidad en una situación, por ejemplo, de una audiencia? ¿Lo determina el juez? ¿Lo determina la parte querellante? En este caso el fiscal. A ver. Si en caso... Continúa. No, bueno, continuaba, ¿no? con lo expuesto. Basándonos en que la tipicidad ya conceptualizado es la adecuación de un hecho, ¿quién determina justamente, ¿no? esta situación? Si es el juez o la parte querellante, en este caso el fiscal. ¿Quién determina esta adecuación al hecho? Ya, estamos confundiendo, Marco, porque estamos hablando de la tipicidad. La tipicidad es el encuadramiento de un hecho antijurídico que causa daño a un bien protegido, el cual tiene la única potestad que tiene para tipificar hechos como delitos es el Estado, mediante ley, que va a identificar un hecho antijurídico para castigarlo. Ahora, la tipificación en materia penal, en derecho procesal penal, ¿no? Se dice de que el fiscal va a tipificar, va a identificar el hecho antijurídico denunciado y le va a dar una calificación a ese hecho, como por ejemplo, si considera que es un hurto o un robo agravado, que sería lógicamente un hecho común los tres, solo que las características son singulares de cada uno y lógicamente la penalidad es diferente de cada uno. Esta tipificación del hecho antijurídico que se estaría llevando dentro de un proceso penal puede cambiar en el proceso hasta lo que va a ser la acusación fiscal dentro del proceso penal, ¿no? El cual obviamente va a ser la base esencial para el juicio oral que se va a buscar que encontrar al culpa o al imputado como autor del ilícito. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por si acaso en el examen me vayan a colocar mal, lógicamente la respuesta va a estar mal. Una cosa es tipicidad, otra es tipificación, ¿no? Ahorita tipificación no estamos llevando, eso lo van a llevar en lo que es materia procesal penal. Hoy estamos llevando derecho penal, que es la base de lo que son los procesos penales,
¿no? Hay que entender qué es tipicidad. Nuevamente, pregunto al curso. Tipicidad es la adecuación de un hecho reconocido por el Estado mediante ley como un delito, ¿no? A ver, ¿me puede leer el robo, por favor? Artículo Primero, 300. perdón. Primero hurto y después robo. Vamos así identificar la diferencia entre uno y el otro y después robo agravado. Por favor. Artículo 326, hurto. El que se apoderare Un ilegítimamente. ratito, voy a compartir. Yo tengo en digital. Un ratito mejor, así para que todos sigan. Código Penal Boliviano. Ya. Un segundito, ya está abriéndose. Voy a compartir. Ya, artículo. El artículo de hurto. 326, doctor. Ya, ahí está. Un poquito voy a reducir de tamaño. Perfecto. Ahora sí, damos lectura, por favor. Artículo 326, hurto. El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena incurrirá en reclusión de 1 mes a 3 años. La pena será de reclusión de 3 meses a 5 años, en casos especialmente graves. Por regla, un caso se considera especialmente grave cuando el delito fuere cometido. 1. Con escalamiento o uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante para penetrar el lugar donde se halla la cosa objeto de la sustracción. 2. Con ocasión de un estrago o conmoción popular. 3. Aprovechándose de un accidente o de un infortunio particular. 4. Sobre artístico, histórico, arqueológico o científico. 5. Sobre las cosas que se encuentran fuera del control del dueño. 6. Sobre cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, siempre que la sustracción ocasionare un quebranto a este o una situación de desabastecimiento. 7. Sobre cosas de una iglesia o de otro edificio local en los que se profesa un culto religioso. Ya. Aquí, el artículo 326, en su parte general y en sus incisos, identifica qué se entiende